Ya, vamos a empezar la clase. El tema de hoy es accidente cerebrovascular o enfermedades cerebrovasculares. Les voy a presentar, voy a compartir la pantalla, me avisan. Ya. He cambiado de diapositiva, ¿se ve? Sí, doctora. No. Se ve la pantalla, pero no se ve que haya cambiado. Ahora. No, doctora, No, no se ve. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre el accidente vasculoencefálico, que es el capítulo grande que incluye dos grupos de enfermedades. Conceptualmente, las enfermedades vasculoencefálicas son consideradas alteraciones encefálicas producidas por trastornos de vasos sanguíneos y su contenido. Existen dos tipos. Uno es la isquemia cerebral y dos, la hemorragia intracraneal. Entonces, la isquemia cerebral es el déficit circulatorio de toda o alguna área del encéfalo. Y en la hemorragia intracraneal hablamos de un proceso de extravasación de sangre dentro del parénquima encefálico, en el espacio subaracnoideo o en el sistema ventricular. Entonces, los accidentes vasculoencefálicos o las enfermedades vasculoencefálicas se producen por dos formas, ¿no? O por obstrucción o por extravasación. En el caso de la obstrucción, estábamos hablando de isquemia, que genera un déficit circulatorio, y la hemorragia, que es la extravasación. Vamos a hablar del primer grupo, que es la isquemia cerebral, que a su vez se clasifica en el accidente isquémico transitorio o el AIT como abreviatura, y el infarto cerebral propiamente. El accidente isquémico transitorio es un evento que se caracteriza por ser un trastorno episódico, focal, brusco y de breve duración. Es episódico porque puede ocurrir más de una ocasión. Es focal porque se caracteriza por la aparición de síntomas focales, es decir, que están localizados en un área concreta del sistema nervioso. Es de aparición brusca, es decir, súbito, y tiene una duración breve. Esa duración breve se la consigna, y me refiero a la sintomatología, se la consigna dentro de un periodo de 24 horas. Es decir, que hablamos de un accidente isquémico transitorio cuando cumple esta característica. La sintomatología clínica, la focalidad, remite a las primeras 24 horas. Entonces, todo evento neurológico caracterizado por un déficit focal que ha aparecido de manera brusca y que remite dentro de las siguientes 24 horas, nosotros lo calificamos como un accidente isquémico transitorio. ¿Cuál es el origen o cuál es la causa de este evento? Generalmente hablamos de dos estructuras, o más bien de dos circunstancias. Puede haber la migración de coágulos o la migración de placas de grasa u otras sustancias que vienen de la circulación general hacia el cerebro, hacia la circulación cerebral, produciendo una obstrucción transitoria del flujo sanguíneo a esa área
o a esa región encefálica. Los émbolos se pueden originar, como decía, de placas ateromatosas de arterias extracraneales, es decir, las 4 que nutren al sistema nervioso central, ya sean vertebrales o por las carótidas, o microémbolos de otros orígenes. Los microémbolos de otros orígenes pueden provenir generalmente de la bomba cardíaca, de la circulación cardíaca, ya sean por problemas de arritmia cardíaca que condicionan la formación de pequeños coágulos que habitualmente se alojan en la orejuela auricular y desde allí salen disparados a la circulación cerebral. Pueden haber también microémbolos de otros orígenes y eso hace referencia a émbolos como son los émbolos de líquido amniótico, los émbolos grasos, como ocurre en la cirugía de cadera en el que hay manipulación del hueso y esa manipulación de esa fractura o de la manipulación quirúrgica puede liberar médula ósea que sale disparada a la circulación sanguínea y de esa manera llegar hasta la circulación cerebral. Los émbolos de grasa que también se producen cuando hay una lipoaspiración, o incluso pueden salir disparados algunas otras sustancias como son los fragmentos de tejido canceroso. Entonces, a eso se refiere de otros orígenes, no necesariamente son los que provienen de la bomba cardíaca. La isquemia cerebral, dentro del subgrupo del infarto cerebral, se trata de un déficit neurológico mayor a 24 horas. Hablamos de la misma presentación, las mismas características. Es un déficit focal neurológico de aparición brusca, pero que tiene una duración mayor a 24 horas. Es decir, este déficit focal ya no revierte. Cuando hablamos de infarto cerebral, el déficit neurológico que supera las 24 horas está manifestando el reflejo de la necrosis tisular. Entonces, no debemos olvidarnos que todo proceso que impide el flujo sanguíneo de sangre hacia una estructura es un infarto. Ya en el corazón también tenemos el mismo fenómeno. La sangre lleva todos los nutrientes, pero sobre todo el oxígeno. Entonces, el tiempo que el tejido cerebral o el tejido nervioso puede estar sin aporte de oxígeno es muy corto, de tal forma que la obstrucción del paso de sangre por un émbolo de grasa o por un coágulo sanguíneo impide que estas sustancias y sobre todo el oxígeno nutran a este grupo de neuronas donde sea que se produzca la obstrucción y produzca un proceso de necrosis y muerte tisular. Ahora bien, el infarto cerebral tiene varias características. Una de ellas es la evolución. El infarto cerebral puede ser estable respecto a su evolución, puede ser progresivo o puede haber esta característica dentro del mismo infarto que es el déficit neurológico isquémico reversible. La evolución estable significa que desde que el paciente ha debutado con el evento, no ha tenido empeoramiento en el transcurso de las horas. Por el contrario, hay infartos cerebrales que tienen un curso progresivo, es decir, que han debutado con un déficit mínimo, pero que a medida que pasa el tiempo, se ve que hay empeoramiento desde el punto de vista clínico. Este último punto, que es el déficit neurológico isquémico reversible, tiene todas las características del infarto cerebral. Sin embargo, hay una reversión espontánea dentro de las siguientes 4 semanas. Otra de las características es la topografía. Como ustedes recordarán del repaso de anatomía vascular de la región encefálica, tenemos una distribución arterial peculiar que está conformada por el
círculo o más bien por el polígono de Willis, que tiene por objetivo asegurar el flujo sanguíneo a todas las estructuras encefálicas. Entonces, la isquemia cerebral, el infarto cerebral, puede originarse en una región arterial, puede ser de origen venoso, puede ser de la frontera de estas dos estructuras entre la arterial y venosa, es decir, en el momento en que ya ocurre la transición entre estas dos estructuras, puede ser de grandes vasos, puede ser de pequeños vasos o puede ser de tipo lacunar. Entonces, vean ustedes, en cualquiera de las estructuras que conforman la estructura vascular que se encarga de la alimentación y del drenaje venoso de todo el encéfalo. El tipo lacunar, que el lacunar más bien es un infarto que se produce en el territorio de las arterias perforantes que tienen un diámetro menor a 15 milímetros. Otra de las características es el tamaño y tiene íntima relación con el diámetro, o más bien el calibre del vaso que se ha obstruido. Entonces, vean ustedes, respecto a lo que acabamos de hablar, si la arteria que se obstruye es una arteria perforante, entonces vamos a tener un infarto lacunar. ¿Eso qué significa? Que es un infarto muy pequeño, de muy pocos milímetros. Por el contrario, si el elemento que obstruye el vaso sanguíneo, por ejemplo, es un coágulo grande y está obstruyendo la carótida, u otra de las ramas subsiguientes a la carótida, como la arteria cerebral media, por ejemplo, entonces la extensión del infarto cerebral, es decir, la privación del flujo sanguíneo al parénquima va a ser más extenso y el daño va a ser mucho mayor. El mecanismo de producción, que es otra de las características que debemos consignar, puede ser trombótico, puede ser embólico o hemodinámico. Esto hace referencia en realidad a la estructura que está, o a la forma en que se ha producido más bien la obstrucción, ya sea por un coágulo, por una placa de grasa o finalmente por un proceso hemodinámico. El proceso hemodinámico, el mejor ejemplo es un paro cardíaco, ¿no? En el paro cardíaco, la bomba se detiene y no hay flujo sanguíneo que llegue al cerebro. Entonces ahí no hay una obstrucción regional, sino es una obstrucción sistémica, ¿no? Hay un stop del flujo sanguíneo. Entonces, dependiendo cuánto tiempo el paciente haya hecho la parada cardíaca, pues vamos a tener las consecuencias de esta eventualidad, como alguna vez hemos hablado en el tema de muerte encefálica. Otra característica es la etiología, que está también relacionado con el anterior punto. Entonces, en relación a la etiología debemos mencionar a las causas aterotrombóticas, que significan la estenosis o la oclusión aterotrombótica de una arteria intracraneal o cráneo-cervical. De muy raro origen, puede ser por una vasculitis, los casos post-radiación, en el caso de los pacientes oncológicos, o por enfermedades metabólicas. La etiología embólica se hace referencia a un émbolo del sistema vascular arterial cardíaco. Ahí hay una consideración aparte que son los émbolos paradójicos. Los émbolos paradójicos ocurren cuando hay un defecto del tabique auricular. Entonces, si hay un agujero persistente, es decir, hay una perforación persistente en el tabique interauricular, por ejemplo, puede haber un paso en shunt de derecha a izquierda de grasa, de aire, de metástasis tumorales o un cuerpo extraño que producen el émbolo paradójico. Luego está la etiología lacunar, cuya fisiopatología está basada en la lipohialinosis de las arterias penetrantes.
Esto está relacionado con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial produce un daño en las paredes de las arterias pequeñas que se llama la lipohialinosis. La lipohialinosis lo que hace es debilitar esa pared, generando en algún momento la ruptura, microsangrados, cuyo microsangrado es el que obstruye estas arterias delgaditas, pero es por efecto de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial sostenida, es decir, el aumento de la tensión en los vasos de todo el sistema, generalmente repercuten en estas pequeñas arterias que no tienen la capa media, la capa muscular que tienen las arterias grandes, y ahí es donde se produce la mayor lesión. Los infartos lacunares están relacionados también con el deterioro cognitivo, de tal forma que no vemos una lesión grande, ¿no? Desde el punto de vista clínico, como ocurre con una obstrucción de un vaso más grande y vemos un paciente con una hemiplegia. En el caso de los infartos lacunares, la traducción clínica es el deterioro cognitivo y en algún momento la demencia. Y finalmente están los de causa desconocida, es decir, aquellos en los cuales no hemos encontrado o no hemos identificado más bien una causa evidente que haya podido producir el infarto. Clínicamente, nosotros, ¿cómo identificamos un infarto cerebral? Entonces, vamos a ser sistémicos para poder clasificar a la afección que estamos observando. Las manifestaciones clínicas las vamos a catalogar las vamos a clasificar de acuerdo a los síndromes clínicos. Los síndromes clínicos se van a organizar de acuerdo al territorio arterial que ha sido afectado, de tal forma que tenemos 4 síndromes clínicos: un síndrome completo de circulación anterior, un síndrome parcial de circulación anterior, un síndrome lacunar y un síndrome de circulación posterior, repito, que están en íntima relación con el territorio arterial afectado. Entonces, tarea, por favor, quiero que hagan una revisión más o menos consciente sobre la circulación encefálica, cómo está conformado el polígono de Willis, cuáles son las ramas arteriales y a dónde nutren estas ramas arteriales. Y por otra parte, quiero que revisen también el drenaje venoso. Esto, por supuesto, todo escrito, y quisiera que hagan un esquema gráfico para que puedan tener más claro el aspecto vascular del encéfalo. El primer síndrome, que es el síndrome completo de circulación anterior, se caracteriza por un trastorno de las funciones cerebrales superiores. Se acompaña de una hemianopsia homónima contralateral, un déficit motor y sensitivo contralateral, es decir, de la cara, de la extremidad torácica y o pélvica. Esa es la presentación clínica cuando se obstruye una arteria que corresponde a la circulación anterior. En estos casos, debido a que son vasos de gran o mediano calibre, la mortalidad es alta y debido a este rasgo, la recidiva es baja y el pronóstico es malo desde el punto de vista funcional inicialmente y probablemente para la vida. Esta es la imagen de una tomografía simple de cerebro de un paciente que ha hecho un infarto del territorio de la circulación anterior. La imagen oscura, esta imagen oscura corresponde al infarto y la debemos describir como una zona hipodensa. Entonces, esta hipodensidad, que es el territorio ya isquémico, esta ya es la isquemia, está prácticamente marcando todo el territorio el cual irriga la arteria cerebral media anterior. Si se fijan ustedes, la característica desde el punto de vista topográfico es como si se tratara de
de una tajada de pizza, ¿no? Está bien delimitado el territorio de la arteria, como aquí, igual. Este es un infarto. ¿Por qué hago hincapié en esta imagen o en esta característica imagenológica? Porque hay algunas lesiones hipodensas que podrían confundirse con un infarto. Nuevamente, esta es la imagen de un infarto del territorio de la cerebral anterior o de la circulación anterior. Lo mismo aquí. Está. Siempre hay esta imagen, ¿no? Así como una tajada de pizza, siempre es así triangular. Luego está el segundo síndrome, que es el síndrome parcial de circulación anterior. Clínicamente se presenta con un trastorno de las funciones cerebrales superiores o con dos de las características del anterior síndrome. Es decir, puede haber solamente trastorno de las funciones cerebrales superiores o dos características del anterior síndrome. Debido a que es un síndrome parcial, estamos hablando de una arteria de mediano o pequeño calibre, cuya mortalidad es baja debido a que la extensión del infarto no es tan grande. La recidiva es alta por este mismo hecho. El pronóstico funcional y vital habitualmente son buenos. Como se ve en la tomografía, esta es una tomografía de un paciente con un infarto parcial de la circulación anterior. Entonces, vean ustedes, la extensión del infarto es mucho más pequeña que del anterior síndrome. Luego está el síndrome lacunar. En el síndrome lacunar puede haber solo déficit motorosensitivo, puede haber disartria y puede haber trastornos cerebelosos. Este síndrome tiene una mortalidad y recidiva bajas y generalmente el pronóstico es bueno. Así es como se ve un infarto lacunar, que en realidad son estos puntitos blancos. Esta es una resonancia magnética y en la resonancia los infartos se ven así, pero en la tomografía básicamente es este punto negrito aquí, porque se localizan en los núcleos de la base o en la región talámica, que son estructuras que están alrededor de los ventrículos. Entonces, el infarto se localiza en estas estructuras como manchitas negras, es decir, zonas hipodensas en la región del tálamo, periventriculares. La explicación es esta: cuando hagan su revisión anatómica van a ver que las arterias van ramificándose como las ramas de los árboles hasta ramas mucho más delgadas y pequeñas, de donde salen las arterias perforantes, que son las que se encargan de nutrir esas estructuras más profundas y pequeñas. Además, estas estructuras profundas y pequeñas son más lábiles a los cambios de la concentración de oxígeno y del flujo sanguíneo. Son las primeras estructuras que se lesionan en esta circunstancia por la hipoxia y son células que mueren más rápidamente. Finalmente está el síndrome de circulación posterior, que se caracteriza por una parálisis ipsilateral de los nervios craneales. Se acompaña una alteración del campo visual, déficit motor y sensitivo bilateral o contralateral a la lesión. Hay trastornos cerebelosos y trastornos de los movimientos conjugados de los ojos. Su mortalidad es baja, la recidiva es alta, pero el pronóstico en general es bueno, porque como ustedes pueden percibir, casi en realidad como no afecta la movilidad de los brazos ni el desplazamiento, es decir, de las piernas, ni del lenguaje, entonces la capacidad de independencia todavía se mantiene, por lo cual el pronóstico funcional es bueno. Esta es una tomografía, más bien una resonancia de un infarto de territorio posterior, donde esta imagen blanca hiperintensa corresponde al infarto. Vean ustedes la característica imagenológica del infarto que hace que nosotros notemos el territorio bien marcado de dónde está irrigando esta arteria.
Así es como se ve un infarto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente de quien sospechamos de un infarto cerebral? Hay algunos estudios complementarios que podemos utilizar. Dentro de ellos están los imagenológicos y el gold estándar es la tomografía de cerebro. Es el primer estudio que se debe solicitar. La tomografía de cerebro debe ser simple y lo que vamos a buscar con el estudio es diferenciar una isquemia de una hemorragia porque ambas patologías se presentan clínicamente de la misma forma, por lo que no podemos hacer una diferenciación clínica. Entonces, la única forma de descartar un sangrado es a través de la tomografía. La tomografía además nos permite descartar otra enfermedad parecida, es decir, parecida desde el punto de vista clínico, como la aparición, por ejemplo, o el crecimiento de un tumor. Nos permite localizar el área de la isquemia, que desde el punto de vista clínico en realidad ya lo tenemos localizado, y permite que hagamos un seguimiento clínico. No se olvide que dentro de las características de la evolución, el cuadro puede ser no estable, sino progresivo y nos permite saber cuál ha sido el grado de del avance o de la lesión del infarto. Otro estudio que se tiene que hacer es una resonancia magnética, especialmente en la fase de difusión del evento para poder detectar de manera precoz la isquemia cerebral y finalmente contrastado dibujar todo el árbol arterial y localizar dónde está el stop, es decir, la obstrucción. Otro de los estudios que se pueden hacer es el ultrasonido y dentro de ellos está el ecodoppler carotídeo, utiliza como ventanas para poder evaluar los vasos de la base del cráneo. Nos permite medir la velocidad del flujo y la dirección y turbulencias del flujo sanguíneo. Otros estudios de flujo y metabolismo cerebral son el SPECT y el PET, que nos ayudan a evaluar el flujo sanguíneo regional y el metabolismo cerebral. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, tenemos que considerar afecciones que se acompañen de sintomatología clínica similar, como son las lesiones agudas que pueden presentarse posterior a un trauma craneal o por algún accidente de anticoagulación, que son los hematomas intracraneales, como diagnóstico diferencial. Las complicaciones del infarto cerebral son el edema cerebral. El edema cerebral se presenta en aquellos pacientes cuya obstrucción se presenta en una arteria de gran o mediano calibre y debido a la extensión del infarto pueden condicionar por el mismo metabolismo un edema cerebral y pueden poner en riesgo la vida del paciente por la hipertensión intracraneal. Otra complicación esperada en estos pacientes son las crisis epilépticas. Luego, la transformación hemorrágica de un infarto isquémico, que es más o menos esperable y especialmente si brindamos al paciente de manera precoz antiagregantes plaquetarios. Y también la hidrocefalia es una complicación de este evento. ¿Cuál es el tratamiento? Si bien en la siguiente clase vamos a extendernos un poco más sobre el tratamiento, pero lo primero que debemos hacer es identificar y tratar los factores de riesgo, porque si la causa del infarto es una cardiopatía ritmogénica y no la tratamos, es probable que en las siguientes 48 horas esta arritmia pueda generar nuevamente nuevos coágulos y repetir un infarto más extenso. Luego están los cuidados generales de todos los pacientes
agudos. Y el punto importante es cuidar el área de penumbra. El área de penumbra hace referencia al tejido cerebral que está aledaño a la zona de la obstrucción y que potencialmente es un tejido que se puede recuperar. Ese es el área de penumbra. El manejo, como les decía, vamos a hablarlo con un poco más de extensión en la siguiente clase. Pero como pueden ver ustedes, se pueden dar varios medicamentos, pero dentro de lo que sí se debería dar es el activador del plasminógeno tisular en aquellos pacientes que se encuentran en un periodo de ventana, que son las 4 horas y media después de que el paciente ha debutado con este evento. Hasta aquí, si tienen alguna pregunta, chicos, antes de que nos despidamos y se vayan a hacer su tarea. ¿No hay preguntas? Doctora, buenas tardes. Sí. Doctora, bueno, mi pregunta no está relacionada con el tema de hoy, pero doctora, en un paciente con Parkinson, eh, más o menos, ¿qué tendría que hacer o cómo podría detectar que tiene Parkinson? Eh, no estamos hablando de Parkinson. Ah, ya, doctor, está bien. Perdón. Las preguntas son referidas al tema, chicos. Bueno, como parte de las cosas de la capacitación que ustedes tienen que tener, y ya hemos entrado al tema de enfermedad cerebrovascular, ingresar a esta página que les voy a poner en un momentito y tienen que hacer el entrenamiento en hay que hacer un curso en línea. Y la aprobación de este curso es el requisito para entrar al examen final. Como ya deben saber. Bueno, van a entrar, les estoy pasando al chat, a esta página, que es el Training Campus, del NEH Training Campus en español. Les vuelvo a repetir, esta es este es un requisito, chicos, para ingresar al examen final. Entonces ingresen por favor a la página. Tienen que certificarse y el certificado es requisito para el ingreso al examen. Entonces vayan haciendo el curso. El curso es gratuito, es en línea y se tienen que recertificar cada 2 años. Entonces, si no tienen alguna pregunta sobre el tema, nos veríamos a la siguiente clase. Vamos a seguir hablando de enfermedad cerebrovascular.
tarea para el día de hoy tienen que revisar, volver a estudiar toda la parte de vascularización encefálica, tanto la parte arterial como la parte venosa, y tienen que hacer un resumen y un esquema gráfico sobre este tema. Si no hay preguntas, podemos ir despidiéndonos. No hay preguntas. Muy bien. Hasta el otro miércoles. Doctora, disculpe, el primer link que mandó no permite ingresar. Dice error de privacidad. No, sí ingresa. Tienen que buscarle. Es el Training Campus en español. Ponen NIH en español. Tienen que buscar. Yo acabo de entrar de ahí y copiar. NIHSS en español. Training Campus. Sí, de ahí he copiado yo. Entonces no tienen que entrar por el celular, por la computadora. Y les va a decir que no es un lugar seguro, igual tienen que ingresar, porque sí es seguro. No se compliquen con eso. Listo, chicos. Entonces nos vemos a la otra semana. Gracias, Doc. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao.